Tu negocio no tiene un problema de marketing, tiene un problema de ventas. Entonces, si vos tenés un negocio, estás viendo tus ventas estancadas, probablemente te voy a decir algo que no te va a gustar mucho y que potencialmente nadie te ha dicho antes. Y es que el problema necesariamente no tiene que ser el marketing. No necesitas más anuncios, no necesitas más contenido y probablemente tampoco necesitas más leads. El tema es que necesitas un mejor proceso de ventas. Y si no tenés proceso de ventas, vendes a punta de intuición, ocupas un proceso de ventas, algo que sea tangible y claro y sea medible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te permite esto? Es tener claro el qué va a pasar después, ¿verdad? Después de casi 3 años de estar trabajando en ventas de alto valor, high ticket, entrenando equipos comerciales, entrenando a personas formándose como setters y como closers y también analizando cientos de llamadas de venta. Yo personalmente, teniendo más de 1150 llamadas a este punto, me di cuenta que la mayoría de empresas comete exactamente el mismo error. Cuando las ventas bajan, la reacción inmediata es invertir más en marketing. Suben el presupuesto publicitario de Meta, crean nuevos creativos, hasta piensan en cambiar de agencia porque creen que la agencia es el problema. En muchos casos no lo es, honestamente. Y empiezan a publicar pues más contenido, no entienden ni por qué, pero pues no tienen ni idea de qué está pasando, ¿verdad? Intentan conseguir más tráfico, ya tienen el suficiente, pero bueno, ¿qué más da? Vamos a intentar algo. Y más formularios, más filtros, más reuniones y todo simplemente es un efecto bola de nieve para el caos. Más oportunidades, pero no aprovechadas de la mejor manera posible. Y ese es el tema. Aquí es donde peca la gran mayoría de dueños de negocio. Pero hay un problema con todo esto que les acabo de decir. Están intentando básicamente llenar un balde roto abriendo más la llave. Y pues ya sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Nunca arreglan realmente el hueco del balde. Y aquí es donde se ven personas frustradas, pasan meses, cambian agencias y el problema simplemente continúa y piensan, ¿verdad?, que el mercado no funciona, pero el problema siempre fueron sus ventas. Entonces, ponerlo de esta manera, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Imagina que, no sé, hoy llegan 100 prospectos al negocio, ¿cuántos realmente reciben una respuesta rápida? Lo que yo llamo un speed to lead. ¿Qué tanto le responde rápido esa persona? ¿Qué tan pronto se califican correctamente estas personas en la conversación para saber quién debería y quién no pasar a la siguiente fase? ¿Cuántos reciben una excelente experiencia de venta como tal en ya, digamos, la reunión o en ese momento agendado para verificar más del negocio? ¿Cuántos reciben un seguimiento constante luego si no cerraron ahí en llamada? ¿Cuántos terminan realmente comprando? ¿Cuál es tu porcentaje de cierre? ¿Cuál es tu porcentaje de show up? Todas estas cosas son sumamente importantes y es donde normalmente los dueños de negocio no tienen ni idea que esto existe, que hay una metodología para poder mapear esto. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de dueños de negocio no pueden responder estas preguntas con datos. Simplemente es yo creo, mira, no estoy seguro. Y eso es exactamente el problema, porque toda empresa tiene un proceso comercial, toda empresa que realmente llega al siguiente nivel, que tiene años, décadas en el mercado, tiene procesos comerciales claros. La diferencia no es realmente qué más o mejor mercadeo hacen, sino cómo diseñan intencionalmente este proceso de ventas. Y eso lo hacen las que lo hacen correctamente. Otras simplemente dejan que las cosas ocurran, que es potencialmente lo que te está pasando a vos. Ahora, quiero mostrarte dónde realmente se pierde el dinero, que aquí es donde todos queremos, ¿verdad? La salsa, ¿verdad? Del taco. ¿Dónde se está perdiendo el dinero? Y el primer punto es el tiempo de respuesta, el speed to lead. La persona, el cliente compra de todo, todos los días y compara también opciones. Esto es una realidad. Si tardas horas en responder, alguien más probablemente ya habló con él, ya le dio un precio, ya le dio una cotización. Ahí ya perdimos. Ahora, el segundo punto es la calificación. Muchísimas empresas empiezan a presentar su producto antes de siquiera entender realmente el problema del cliente. Ese es el tema, ¿verdad? Y cuando haces esto, dejas de vender una solución y empezás a simplemente recitar características, ¿ok? Y esto no es positivo. El tercer punto es la presentación, ¿ok? Muchos vendedores hablan demasiado de su empresa, porque somos los mejores, esto y lo otro, yo creo que yo soy esto y lo otro, y no escuchan. Hablan, pero no escuchan. Y el problema con esto es que
hablan de los años de experiencia de la empresa, hablan del equipo, hablan del servicio, que ojo, es importante, hay que mencionarlo sí en algún punto de la llamada, pero no al puro inicio. Y tiene que ser muy breve cuando se menciona esto, ¿verdad? Hablan del servicio, pero hablan poco de los resultados que realmente quiere el cliente, cuál es el problema, cuál es, ¿verdad? Cómo está afectando esto específicamente. Y el tema es que esto perjudica, ¿verdad? La mayoría de las ventas no se pierden ahí, se pierden también con el cuarto punto, que es el seguimiento, ¿ok? La mayoría de las ventas no se pierden en la llamada puntualmente porque hay B2C, hay B2B, hay distintas maneras de vender, pero si no se hacen en llamada, se pierde porque nadie volvió a darle un seguimiento de manera profesional. No el típico, vengo a ver cómo te fue, ya estás listo para iniciar, porque eso lo hace todo el mundo y sonas como un idiota. Hay que ser mucho más profesional en ese seguimiento y es necesario tenerlo bien claro. Y el quinto punto es la medición, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si no sabes cuántos leads entran, cuántos califican, cuántos reciben propuesta, puntualmente por qué cada uno pasó en el proceso y cuántos terminan comprando, entonces no tenés un proceso. Simplemente estás rolling against the tide. Básicamente estás yendo contra corriente y viendo a ver qué pasa. Y los que terminan comprando, simplemente no tenés el mapeo de éxito de por qué. Tenés suposiciones y ahí es donde todo comienza a caer. Y ahí es donde quiero que cambies la forma de pensar. El marketing sí, totalmente tiene una función. Generar oportunidades, generar básicamente conversaciones, personas potenciales que pueden comprar, pero las ventas tienen completamente otra función. Convierten oportunidades en ingresos. Son dos problemas completamente diferentes y permiten que el negocio fluya como una mancuerna con el marketing y las ventas porque van de la mano. El problema es cuando creen que son cosas separadas y no entienden que ambas tienen que estar ahí, ¿ok? Muchas empresas intentan resolver el problema de ventas comprando más marketing, como les dije, y aquí lo que tenemos que imaginar es que hoy, digamos que conseguís, no sé, el doble de leads, el triple, tenés una cantidad abrupta, pero si tu proceso comercial sigue convirtiendo mal, no llegas a absolutamente nada. Simplemente vas a desperdiciar no solo el doble de oportunidades, el triple de oportunidades, vas a desperdiciar horas tuyas del closer, del setter, miles de dólares, cientos de miles de dólares en pauta. ¿Para qué? Para que al final el problema no se resuelva. Más tráfico nunca corrige una mala conversación, una mala llamada de ventas, un mal proceso operativo de ventas. Solamente hace más evidente el problema. Hace poco, de hecho, hablaba con un dueño de negocio que quería aumentar su inversión en publicidad porque, pues, sentía que no estaba vendiendo lo suficiente, hablando un poco de tej y maneje. Y cuando analizamos su proceso comercial encontramos algo muy interesante. Realmente el proceso, como tal en la parte de marketing, estaba súper bien, pero él decía, qué raro, ¿por qué no tengo más ventas? Sí, pues, ¿verdad? Tengo todo el proceso, hay buenas conversaciones y los leads llegaban. Ojo, la calidad no era mala, era bastante buena, pero ¿qué pasa? Específicamente el lead no tenía una buena conversación. El verdadero problema era que casi nadie recibía seguimiento después de la primera conversación y pues, como te digo, no necesitaba más marketing, necesitaba un mejor sistema de ventas, un mejor sistema comercial. Entonces, esta es básicamente la epifanía que quiero que te quede de este video es: tienes que enfocarte en el problema puntual si ya tenés el marketing resuelto y es el siguiente punto, la siguiente página y es el proceso de ventas. Y es mucho más común de lo que la mayoría cree este tipo de problema que parezca muy lógico. Por eso, antes de invertir $1 más en publicidad, hacete esta pregunta: ¿estoy aprovechando el máximo las oportunidades que ya llegan a mi negocio? Si la pregunta es tal vez no, podría mejorar. Hablemos, coméntame acá en el video qué punto en específico del proceso sentís en el que estás fallando, cómo te puedo dar algún consejo puntual. Si quieres también podemos entrar en llamada, hablamos un poco más de tu proceso comercial específico y nos vemos en el próximo video.